Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a las profesoras María Inés Ferrero y a Mónica Martín, autoras de este libro, cuyo título encierra una pregunta que ellas nos ayudarán a responder. Pero antes de eso les pido, si por favor me indican dónde convergen y dónde no sus trayectorias. Bueno, Digamos que, a ver, para aquellos que nos están viendo, que vos sos María Inés soy María Inés. y vos Mónica. Así es. Bueno, por una situación generacional que no me conviene, no hemos sido compañeras. No te conviene develar. No me conviene develar. Cada una tuvo su trayectoria en la música. En el caso ambas fuimos al Conservatorio de Música Julián Aguirre de Banfield, en tiempos distintos. Yo después hice una licenciatura en gestión educativa, bueno, fui al colegio músico, hice otra especialización, pero después empezamos a ser compañeras en el colegio, colegas de pasillo, digamos. Con el tiempo yo accedí a un cargo de dirección, ella era mi secretaria, y ahí nos empezamos a conocer desde otro aspecto. Luego tuvimos la suerte de que nos nombraran una pareja pedagógica de una materia, que hay algunas materias dentro de la institución del diseño curricular que se trabaja en pareja. ¿Cuál? El espacio de la práctica docente. Y ahí nos conocimos más porque había que preparar las clases, etcétera, etcétera. Pero perdón, sí. nos llevábamos bien en el cargo, en el rol directivo. Ella como directora y yo como secretaria funcionábamos muy bien ahí. Claro, y ella además es abogada, o sea, y yo no tengo nada que ver, así que es mi abogada, aparte. En eso no coincidimos. Y bueno, pasó el tiempo y nos empezamos a hacer algunas preguntas que serían los comentarios de los alumnos en los pasillos. Fulano, por algún profesor, los chicos comentan muchas cosas, ¿cómo sabe? Pero las clases son tan aburridas, ¿no? Después comentan, por ejemplo, la profesora no me mira nunca, es decir, no nos mira a la cara, habla sola, habla para sí, es decir, que puede saber mucho, pero mira a una ventana y ahí va diciendo su discurso. Y no, entonces, para nosotros eso era una inquietud muy grande de los por qué, porque conocíamos a esos compañeros buenos, digamos, profesores, buenos académicos en algún sentido. Y bueno, formamos un equipo de investigación ad honorem, porque trabajamos presentando papers en congresos y demás con estos temas, o sea que muchas de las cosas que nosotros hemos volcado en el libro tienen que ver con nuestra investigación. No está demostrado allí porque es un libro más de difusión, ¿no? Todos los papers son un poco más científicos, más duros, digamos, para leer. Y después, bueno, tuvimos la suerte de conseguir que conformáramos un equipo formal dentro de la institución, o sea, representamos al conservatorio de alguna manera en esto. Hay pocos en la provincia de Buenos Aires, no sé cuánto durará, pero mientras tanto estamos. Así que de ahí empezó parte este tema para nosotros tan fundamental, interesante. ¿Vos, Mónica? Muy enganchados. Bueno, yo a lo que ella contó le agregaría algo más, que tiene que ver directamente con esto. En el interín, allá por el año 2000, yo estaba haciendo la carrera de formador de formadores y llega el momento de hacer la tesis y bueno, ¿qué hago, qué no hago? Obviamente pensé en María Inés para que fuera mi tutora. Y ahí fue cuando nace el tema de decir, bueno, vamos a focalizar en el lenguaje no verbal del docente, por un lado, y qué impacto tiene este lenguaje no verbal en el clima áulico. Así hago la tesina, ella me la dirige. La prueba. Todo muy bien. Y después nos apasionó tanto el tema que le digo a María Inés, esto es todo anterior a lo del equipo de investigación, le digo a María Inés, ¿y ahora cómo seguimos? Dice, bueno, vamos a ponernos. Y ahí arrancamos. Y no paramos más. Ustedes saben, chicas, que porque leí el libro
y porque estuve en el aula como alumno y como docente, conozco la respuesta a la pregunta que lleva el título del libro. ¿La comunicación no verbal influye en el clima áulico? O deberíamos preguntarlo, ¿la comunicación no verbal influye en el clima áulico? Pero quisiera preguntarle si en su formación personal recibieron un aprendizaje en lo que es esta disciplina o esta competencia de comunicación no verbal. En realidad diríamos que no. Tangencialmente hay materia, por ejemplo en la licenciatura de gestión, que se llama la comunicación, pero en forma general, digamos, algo mucho más general. Así que por ese lado no, particularmente en nuestra formación en absoluto. En los diseños curriculares de la formación de formadores, porque nosotros somos formadoras de formadores, trabajamos con gente que quiere trabajar en educación, en el campo de la educación musical, que es nuestro campo. En los diseños curriculares ni está nombrado, directamente no existe. Aunque son contenidos prescriptivos, nosotros incluimos, porque hay una cierta libertad de cátedra, de incluir algunos contenidos que nos parecen relevantes, por lo cual nosotros lo incluimos para los futuros docentes, porque consideramos que es muy importante, pero particularmente nosotras no. Así que bueno. Cuando, o en realidad hablando y gesticulando, emitimos mensajes. Y cuando hablamos, el cuerpo se pone en acción. Asentís. Digo que se pone en acción y a veces las expresiones no verbales dicen más que las palabras. ¿Cuáles de las dos formas son más controlables para el locutor? En realidad, el cuerpo no miente. Si podemos controlar el qué. Bueno, si yo tengo que hablar, voy a tratar de no meter la pata, entonces voy a hablar poco, pero solo el qué. Lo que yo no puedo gobernar es cómo voy a decir lo que voy a decir, ni cómo me voy a mover, ni cómo voy a acentuar o contradecir con mis gestos. Así que, por eso es la importancia de conocerlo nosotros y conocer nuestro cuerpo y cómo reaccionamos, porque nosotros vivimos transmitiendo emociones que al receptor le llegan. Y esto es la base de la comunicación. Pensemos en lo siguiente. Hay un estudio ya que data de bastantes décadas de Mehrabian que habla del porcentaje que hace a la comunicación. Y el qué, es decir, la información que yo doy. Bueno, chicos, hoy nos reunimos a las 3 de la tarde. Ese qué solo forma parte de un 7%. Y el 93% es no verbal. Por eso es tan importante, que se divide así, mayormente en el cuerpo, lo que dice el cuerpo, porque transmite un 55%, y el 38% restante es el cómo digo lo que digo, porque tiene que ver con lo que algunos autores llaman paralenguaje y que nosotros le dimos en llamar lenguaje sonoro vocal. Vendría bien leer la frasecita. Te iba a pedir, sí, justamente, creo que es muy interesante. Una frase de Sigmund Freud que es bastante reveladora y que se relaciona directamente con lo que vos acabas de decir. Claro, pusimos el epígrafe en un capítulo, pues dice, aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, podrá convencerse de que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Si sus labios mantienen silencio, conversará a través del resto del cuerpo. Más que el gesto, que es comunicación no verbal, lo que vos acabas de hacer, pero estamos en televisión. Amplíalo, claro, por favor. Como ella dijo, no podemos mentir. Y el rostro, ¿por qué no contar lo del rostro? Claro, ¿qué es? Ahí yo tenía una pregunta para hacerte. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que la cara y especialmente la mirada es muy reveladora en esta interacción cara a cara, ¿no? Sí. Y yo quería saber si el profesor podía educar la mirada e incorporarla en su hacer. Y yo creo que es fundamental. Es importante con quien estamos hablando, sea en este caso con vos, con un auditorium, con nuestros alumnos, que haya un fluido comunicacional con los ojos, con la mirada.
No hay nada peor que un alumno pregunte y el profesor así mira a la ventana, esa mirada evasiva, estoy, no estoy, parece que no le interesa lo que le preguntó el alumno. Entonces, eso lo que hace es Me sonrío cortar. porque es muy común. Es muy común. Entonces, esto también tiene que ver, porque en definitiva el gran responsable es el docente, de cómo organiza la clase. Es decir, que no se quede siempre con la hilera tradicional de los asientos, en donde que tiene mayor comunicación con los de adelante. Pero los otros, ¿qué es lo que tienen a la vista? La nuca del compañero. Entonces, hay un montón de formas que facilitan el fluido de la comunicación para reubicar los asientos. Si yo reubico los asientos en una forma semicircular o circular o un cuadrado abierto, tengo posibilidad de tener contacto con todos los alumnos. Y a nosotros no nos hace falta que un alumno nos diga algo para darnos cuenta. Hay alumnos que se inclinan para atrás, están así. Entonces ya nos está diciendo o que no le interesa lo que le decimos, o que lo que le dijimos se ofendió. Es distinto cuando estamos así muy apasionadas dando clase. El cuerpo de los alumnos automáticamente se inclina para adelante. Esta inclinación para adelante implica interés. Y a su vez, el tirarse para atrás es como diciendo, bueno, ¿cuánto falta para que me van a mirar, voy a parar. El cuerpo habla. Es decir, y la cara, porque es el focus, lo que tenemos, la cara y los ojos. Por eso a veces cuando tenemos gente que se pone lentes oscuros. Los lentes oscuros a veces nos sirven para el sol o algunas estrellas que se lo ponen cuando no están pintadas. Pero aquel que se pone lentes oscuros y entra a un lugar donde hay luz natural, algo está tapando. Es decir, hay algo que yo no puedo ver, que es la mirada, que es decir sin decir, ¿no? Con la mirada... enamorados mirándonos. La verdad, es así. Es así. Claro. Voy a abusar de tu bonomía, Mónica, y te pido si repetís el gesto del maestro, docente, profesor. ¿Cómo era? ¿Cuál? El interesado. Sí. Bueno, no, o el que tiene la mirada que va, que vuelve, la mirada entrecortada, o el que parpadea, deja caer los ojos, o que mira a la ventana, o está hablando y se puso a hablar a la ventana y contesta. Entonces los alumnos no saben en realidad para quién les está hablando. Y eso hace que se forme un clima especial, que no es el deseado, ¿no? Te lo pedí porque en la primera expresión tuya imaginé el docente buscando una respuesta. Y desde ahí te iba a preguntar, ¿cuándo son los necesarios los espacios y los silencios en el aula? O las pausas. Fíjate en este momento, nos estás haciendo una pregunta, perdón que te tutee. No, está... Somos vecinos. Somos vecinos. Bueno, se hace una pausa natural, necesaria, para que alguna de nosotras, en este caso, pensemos que vamos a contestar. O sea, los silencios son necesarios para permitir al otro darle el tiempo o sea, en una conversación, el respetar al otro para que piense. Que eso también es algo que se da, está estudiado en lo que se llama la cronemia, ¿no es cierto? Es decir, cómo trabajamos la velocidad del discurso. Hay gente que habla muy rápido, que entonces habla y quiere que todo el mundo va a entender lo que va a decir. Hay gente que es muy lenta, es todo laxo. Eso se da mucho en las prácticas. Esa que los chicos dicen, nos dormimos. Nos dormimos. Entonces, el manejo del tiempo es fundamental. Eso no quiere decir que no haya silencios, porque en muchos casos, sobre todo en los nenes más chicos, los profesores que trabajan con nenes pequeños, en los grandes también, suelen hacer una pregunta y no dan tiempo para que la persona responda. Entonces, bueno, a ver, ¿quién sabe decirme, a ver, algún aerófono de metal? Vamos, digo cualquier pregunta. Claro, entonces el trombón, o sea, el mismo docente
tiene una cierta impaciencia y no espera que el alumno le pueda contestar. O sea, es esperar el turno, la duración también de las preguntas, hasta la longitud, ¿no es cierto?, de lo que uno le va a preguntar al otro para darle de su tiempo. O sea, es muy necesario. Son temas que recién los vemos cuando vamos, primero lo hemos vivido, lo hemos sufrido, pero después cuando uno ve, cuando uno está de observadora, que está fuera de la situación, observando a los alumnos practicantes, se ve muchísimo esto. Y algo que se ve mucho es cómo se rellenan los silencios con muletillas molestas. Digamos. ¿Verdad? O sea, viste, a ver. Pero lo vemos en locutores que son espectaculares, que admiramos, y se escucha, digamos, y entonces ¿qué hacen los alumnos con los? Empiezan a contar las veces que dijo sea. Entonces después empiezan a mirar, hoy dijo 14 oseas. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié, por suerte tenemos el espacio de la práctica, a nuestros alumnos para que lo puedan corregir. Claro. Porque son molestas. Porque si le decimos, ¿hacemos una ronda? Sí. Y yo siempre le digo no. O sea, me hago la que soy el alumno. Es decir, sí, ese tipo de cosas. Eso es muy, muy habitual. Tratamos de enseñar de que lo puedan contener, por lo menos. Mientras las escuchaba, recordé a Hugo Guerrero Martínez, este conductor radial. Era especialista en los silencios. Que manejaba también los silencios. También los silencios. Pero bueno, era una virtud de él. Es una virtud. Porque él lo que hacía con ese silencio, potenciaba la frase última, que quedaba en el aire, entonces le daba un valor. Yo después de él no vi otro igual, ¿no? Porque si uno trabaja sabe algo sobre el tema de la memoria, uno en general recuerda los finales. Por ejemplo, en los nenes pequeños, Sion, Anta, o sea, cantan el final. Y cuando uno escucha a alguien, recuerda, por eso cuando quiere reforzar algún concepto, lo vuelve a repetir y después hace silencio para que ese concepto prenda en el oyente, ¿no? En la comunicación verbal hay temas que no son de interés para el docente, él o ella o los alumnos, pero lo pueden llegar a disimular. Es más difícil, porque le genera desinterés. Digo, es más difícil disimular el desinterés en la comunicación no verbal. Sí, y por lo que dijimos al comienzo, es difícil, porque se nota muchísimo cuando la persona no tiene interés en los temas que está dando, porque hay gente que trabaja en la docencia sin quererlo, sin desearlo, para ser más clara. Es decir, es una forma de llegar porque a lo mejor no hay ingresos por otro lado. Y entonces, bueno, lo enseña, prepara la clase, pero eso se comunica, el otro se da cuenta que el interés no está. O sea que la simulación, por más que se simule, en algún momento eso sucede. Yo le contaba a ella que hará una semana, yo muchas veces estoy sola en casa, mis hijas se fueron, estamos con mi marido no está, estoy sola, escucho más radio que antes. Pero a veces la tengo, algo que está sonando ahí mientras yo estoy haciendo algo. No cuando trabajo porque no puedo escuchar ni música, ¿no? Sino, bueno, cocino, hago cosas de la casa también. Y el otro día estaba escuchando y me puse muy atenta, no estaba viendo a nadie, o sea, no le veía la cara, no le veía la mirada, no sabía cómo era, que después me entero que era el presidente de la Academia Nacional de Educación, Barcia. Él hablaba, como es de letras, hablaba del lenguaje verbal, de las jergas, de cómo hablan los chicos ahora, las diferencias en 5 años, cómo cambia. Mi hija mayor tiene 5 años mayor, es mayor que la que sigue, y ya hay cositas diferentes, no hablemos de nosotros, se da cuenta. Yo a veces se me escapa algo en una clase y yo digo, bueno, ahí ya
se dieron cuenta la edad que tengo, porque uno tiene dichos, tiene formas. Pero él lo hablaba de una manera, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo, yo tenía que escucharlo. Yo no le veía la cara, no sabía los gestos que hacía, pero era tal la vehemencia, y él pidió perdón. Dice, perdón la vehemencia que yo pongo en esto, pero si yo no transmito con el lenguaje sonoro vocal lo que quiero transmitir, que me interesa, que es un apasionado de lo que hace, él va a sacar un libro sobre muletillas, estemos atentos, sí, porque lo propagandiza ese día. Así que eso va a ser interesante. Esa vehemencia, eso se transmite. Si yo tengo pasión por lo que hago, el otro le va a interesar un poquito, por lo menos un poco le va a interesar, va a decir, bueno, vamos a prestarle un poquito de atención. O sea que eso se transmite muchísimo. Entusiasmo, que a uno le gusta lo que hace, eso se nota, que a uno le gusta lo que hace, el otro se da cuenta. Así que... Y díganme, el encuentro inicial entre el docente y el alumno, ¿es determinante en la construcción de la mutua representación? Es importante. No determinante porque después uno a lo mejor en el primer encuentro vendió una imagen espectacular y después las relaciones, los vínculos se van... Lo no es tan malo. Claro, o al revés. O al revés. Se van construyendo, se van afianzando o se van desgastando. Pero a uno le queda, porque ese primer día de clase genera mucha expectativa, tanto para el docente como para el alumno. Con quién me encontraré, dónde me sentaré. Entonces es toda una mezcla de cosas entre el imaginario del alumno, del docente y de lo que realmente pasa, pero queda lo que dijo. Por eso es importante ser claro y dar pautas de lo que en realidad va a ser la cursada y que sea claro. Eso queda, pero no es determinante por si dio una mala imagen porque ese día tenía un mal día, qué sé yo, para el futuro. Y pero el adulto se adapta más. En un chico pequeño hay que esos primeros momentos son muy importantes. Es el enganche de entrada. Son determinantes. Son muy determinantes. En los chicos más pequeños. Los demás nos vamos adecuando porque ya pasamos por muchas. Entonces uno se adecua, ¿no? Sí, pero, y después eso se va reforzando en cada encuentro. Porque hasta en la vida de todos los días uno dice, qué bien me cayó fulano, nos pareció una persona genial y después nos damos cuenta que no era para tanto. ¿Y conocen casos en que los alumnos hayan marcado esa diferencia entre el ser y el parecer? Ay. Sí. Que profesores que a lo mejor el primer día de clase, precisamente porque se sentían inseguros o tenían poca experiencia, demostraron cierta debilidad. Entonces se llevaron una imagen que después fue cambiando a lo largo. Es decir, se ha dado tanto a favor como en contra. O alguien que les vendió el oro y el moro, así se mostró un docente asertivo, democrático, y cuando llegó el momento de evaluar no tenía nada que ver con el discurso inicial. ¿Y qué ocurre con la comunicación no verbal cuando el docente y los alumnos comparten un espacio o un ámbito multicultural? Bueno, en nuestro caso trabajamos en artística superior. Digamos que lo que vale la aclaración porque hay mucha diversidad, hay gente de distintas religiones, de distintas edades. Por ejemplo, yo en un curso mío de este momento tengo gente de 20 años hasta 50. Distintos grupos etarios. Distintos grupos etarios. A veces hay chicos de otros países que vienen de Latinoamérica en general, no hay de otro lugar, pero en lo artístico no notamos diferencias. La música nos une, la música es más universal. Fíjense el caso de Barenboim, que ahora está
en estos que momentos. vino hace poco Vino acá, hace poco a la Argentina. a la Argentina, el dúo del palestino con el israelí de pianos. Es decir, cuando nos ponemos a hacer música, nosotros no lo notamos. Pero hay algunos temas que a mí me han pasado particularmente. ¿Cuento lo de Italia? Contar la experiencia de Italia. Hace como 10 años fui a Italia, invitada por un ex alumno mío que vivió allá, y di una charla en el conservatorio de música. Y él me dice, como preocupado al comienzo, mirá que acá no besamos a nadie, se le da la mano hasta un chico de 11, 10 años, así que, porque en general nosotros somos besucones, sobre todo hace 10 años, pero igual, digamos, eso se mantiene, ¿no? Y me lo advirtió para que yo estuviera alertada y no me acercara a alguien, a lo mejor, o más cerca, es decir, la proxemia o la conducta táctil, a lo mejor me acercaba a alguien. O sea, eso yo lo tuve muy en cuenta. Y ahí me di cuenta, bueno, Italia, no estoy hablando de un país exótico, que a lo mejor tenemos costumbres distintas. No nos tocó, sabemos por el estudio nuestro que hay ciertos signos multisignificantes, a lo mejor esto en un lugar quiere decir algo que ya sabemos, obsceno. Y en otro es, en orientales a lo mejor quiere decir te quiero, o sea, tiene significados muy, muy diferentes, pero eso no lo hemos vivido. Lo que hemos vivido sí, y en el conservatorio se da muchísimo, y en las escuelas desde hace años también, es la integración de chicos con necesidades especiales. Y si bien no tiene que ver con la cultura, pero tiene que ver con algo que, bueno, que uno tiene y el otro es carenciado, hay muchos ciegos en el conservatorio, muchos, es una forma de decir, pero digamos, estamos en contacto. Yo he tenido alumnos también donde, entonces, lo no verbal entra a jugar muchísimo. La mirada ya no está. Cuando entraba a la clase, uno de los chicos me tocaba la cara. Ah, Marinés, bueno, él se ubicaba. Después uno tiene que hablar de distinta manera, o sea, un poco más fuerte, más pausado, pero se dan cuenta, claro. Se dan cuenta si uno le está diciendo qué bien, pero ese qué bien quiere decir otra cosa, ¿no? La entonación. María Inés, justamente para ordenarlos, te iba a preguntar, ¿qué diferencia la comunicación verbal oral de la no verbal? ¿Y cuál es su valor didáctico? Porque me parece que en algún modo lo estabas abordando. Bueno, las dos son importantísimas. Sí, sin duda. Y nosotros, a través de muchas investigaciones... Pero marcame diferencias, ¿cómo lo estabas haciendo? ¿Con ejemplos? Sí. Creo que pueden ser significativos. Ah, claro. Por ejemplo, nos traen un trabajo... Está bueno, ¿no? Pero ese está bueno. Me estoy dando cuenta que todo esto no lo es. A ver, otros ejemplos. Tenemos lo vemos en los políticos a veces, Totalmente, no claro. transmiten nada, No porque uno le mira el rostro. Claro, está el que la monotonía, es decir, puedo decir... cara de póker, le dice. La cara de póker. Todo igual. Gané todo la igual. Lotería. Se me murió el perro. Se me murió el perro. Me voy de viaje. Y todo es igual. Es decir, o sea, la elocución es terrible. No hay cambios tímbricos ni de tono, ni de sonoridad. Eso es una cosa muy común. Eso es bastante común. Nosotros tenemos la costumbre, a veces cuando damos alguna presentación, en los congresos que nos ponen la mesa, con el agua, con las sillas, nosotros estamos siempre paradas y bajamos del escenario y lo damos cerca de la gente. Cuando no nos queda otro remedio, porque a veces se da que no tenemos que dar sentada, ahí es cuando se potencia lo que decimos, porque ya no nos movemos, la expresividad no está tanto en nuestro cuerpo. Así que ahí es donde la elocución, la forma que tenemos de frasear cada cosa que decimos, es la que tiene que llegar al que nos escucha. Un escenario y un escritorio lejos
dividen. Ya divide. Es una barrera. A veces no hay otro remedio, hay congresos de 8 o una mesa redonda, 8 personas en un escenario, no queda otra. Pero el profesor sí tiene esa posibilidad. Y a veces da la clase tras un escritorio. Atrás de un escritorio sin levantarse ni una sola vez. Sabemos que no hay recetas, pero quién sabe pueden ustedes darnos algunas pautas para que la comunicación verbal y no verbal sea más efectiva y que el clima áulico sea más armónico. Y con esto vamos a ir cerrando. Hace un ratito me pareció, disculpen, están pensando, pero las interrumpo con silencio, es una pausa claro, necesaria. Es una pausa y un importante. Digo, casi nos convertimos, recién me recontra agradó, y está de más este recontra. Con no los estamos ejemplos, con lo verbal, claro, podemos decir. Exacto, los ejemplos que dieron, casi llegamos a un programa cómico, porque le salen bárbaros. Ahora sí, las escucho. Y yo creo que el docente tiene que ser claro y no tiene que contradecir lo que dice con lo que hace. Es decir, el lenguaje no verbal tiene que complementar y regular lo que él está diciendo. Porque si yo digo, sí, qué bien, sigan así que... No estoy enojada, pero mi cara está diciendo en cualquier momento los mato, los bocho. Entonces, si uno es claro, si uno transmite emoción, si es sincero, la autoestima de los chicos sube. Fundamentalmente en el feedback. Terminaron un trabajo y en nuestros estudios hemos probado que el docente cuando tiene que... primero empieza con lo negativo, gran error en las devoluciones, es decir, vos no, vos no, vos no, vos no. Y le pone más énfasis a lo que no hizo mal, que cuando le tiene que decir todo las cosas buenas que hizo. Y eso queda, porque lo que queda es la emoción con que se transmitió. Y se va con eso. Y eso es mucho más importante que le diga, no te das problema, total te quedó un 9. Le quedó un 9, pero le dijo que se había olvidado. Una catarata de cosas negativas. Y con una emoción, haciendo hincapié en lo negativo, que, bueno, tenemos que ser lo más... estamos trabajando con humanos. Y a pesar que, bueno, nosotros tenemos la dicha de estar en el ámbito artístico, que tiene otras características. Yo trabajé mucho en jardín de infantes, y los chicos ahí, esto es fundamental, lo no verbal. Los chicos se dan cuenta, pero es increíble. Así que es muy importante, por eso es importante formar a los formadores. Ser asertivos, ser hábiles en la comunicación, porque parece que lo no verbal está puesto en lo que es el tema de negocios. ¿Quién lo estudia? Todo lo que es business. ¿Cómo vender un producto? Les dan cursos de cómo hablar, de ser atento, de cómo contestarle al cliente. Todo Carita de cumpleaños de 15. Todo eso está. Los grandes vendedores tienen grandes habilidades no Hay verbales. mucha gente, y de ahí nosotros investigamos, Ekman, Flora Davis, o sea, muchos autores que tratan este tema, pero son pocos los que lo llevan al aula. Son pocos los que lo llevan al aula. Quizás si quisieras terminar, si tenemos tiempo, no sé, a vos se te había ocurrido... terminar con algo como para cerrar. Si queremos... Adelante. Que tiene que ver con esto del clima, ¿no? Dice, en el 2008, el segundo estudio comparativo y explicativo del CERCE, realizado con el apoyo de la UNESCO en 16 países de América Latina y el Caribe, llegó a la conclusión que el clima áulico es la variable que más influye en el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. Una de las conclusiones del estudio recoge información sobre los estudiantes y sus familias, docentes, directivos, las instituciones educativas, para identificar qué factores inciden en el desempeño. Se demostró que las condiciones en el interior de la escuela influyen más en el aprendizaje de los estudiantes que los factores socioeconómicos, y que un ambiente de respeto
acogedor y positivo es una de las claves para promoverlo. Esto implica que un buen clima áulico achica las desigualdades de aprendizaje asociadas a disparidades sociales. ¿Nos Me resta parece? decirle, y lo dejo para la reflexión de quienes nos ven. Gracias, espero que hayan estado cómodas. Muy cómodas, muy cómodas. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para ti.